Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 15 de septiembre del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, pues sigue el tema de los permisos a Ucrania sobre los ataques con armas de largo alcance hacia el territorio de la Federación Rusa. Sigue dando de qué hablar ese tema. Zelensky sigue presionando, por supuesto, pero todavía hasta este minuto estos permisos no han sido dados a pesar de la gran presión. En el campo de batalla tenemos muchas informaciones importantes que compartir por ustedes y bueno, además de la situación que es importante siempre mencionar de lo que está sucediendo en Kursk y en la zona de Pokrovsk, pues al parecer se quiere abrir un nuevo frente y ahora este sería en Zaporizhia. Eso y mucho más, queridos amigos, vamos a estar compartiendo hoy en nuestro programa, así que acompáñenme porque, repito, tenemos mucha información que actualizar, queridos amigos. Hoy, el medio alemán Bild publicaba un artículo que provocó mucha controversia, dio mucho de qué hablar y los primeros que respondieron a este artículo, vamos a hacer toda la cronología de eventos, pero la respuesta vino inmediatamente de parte de Ucrania. ¿Por qué? Porque hoy Bild publicó este artículo donde estaba dando a entender o estaba divulgando supuestamente el plan de paz de Zelensky. No el plan de paz de Zelensky, ya se lo conocemos. Me refiero al famoso plan de la victoria que Zelensky va a entregarle al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a finales de este mes. Como ustedes saben, a finales de este mes se va a hacer la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, como siempre, ¿no? Ustedes saben también que ya Zelensky ha dicho que quiere ir directamente a Nueva York para entregarle al señor Biden, al presidente de los Estados Unidos, su llamado plan de victoria. También se lo va a entregar a la candidata actual del Partido Demócrata, Kamala Harris, y también al candidato republicano, en este caso el señor Donald Trump. Bild publicaba hoy que en las próximas semanas el presidente ucraniano va a visitar los Estados Unidos, ya esto lo sabemos ya, y que informaba el medio Bild alemán que la estrategia incluye el requisito de permitir el despliegue de armas occidentales de largo alcance para ataques en territorio ruso y la disposición de Ucrania esta es la parte más importante que causó controversia, a acordar un alto el fuego local en algunos sectores del frente, por lo que esto será una congelación temporal de la situación. Esto lo escribía Bild hoy, ¿sí? Diciendo esto precisamente, o sea, hablaba de una congelación temporal de la situación y un alto al fuego local en diferentes sectores del frente. Decía Bild adicionalmente que Zelensky ahora quiere poner todos sus huevos en una sola canasta e intentar lograr un punto de inflexión en el campo de batalla, ¿sí? Esto decía Bild básicamente, y bueno, según el experto que escribía este artículo, Zelensky necesita la decisión del presidente Biden. Subrayaba a este experto, este analista de Bild, aclarando estos términos, que esto indicaba cuán desesperada está Ucrania. Y es la verdad, Ucrania está muy desesperada. Ya viene el invierno, Rusia está atacando, Rusia está guardando unos cuantos misiles, permítanme decirles esto, queridos amigos, Rusia está guardándose unos cuantos misiles por ahí para realizar un ataque, sobre todo en el invierno, ¿no? Ya verán, el invierno no van a descansar los ucranianos, me refiero a la infraestructura crítica, sobre todo la energética, en tiempos de invierno. Pero inmediatamente, rápidamente salían los miembros del gabinete de Zelensky a negar esta información. Decían que Bild estaba difundiendo una falsificación y que el famoso plan de victoria de Ucrania, ese plan que nadie conoce todavía, que nadie sabe lo que está escrito, pues se presentará primero a los Estados Unidos, por lo tanto no había sido divulgado, y que todo lo que estaba difundiendo el medio Bild, por cierto, Bild, medio occidental, no es un medio ruso, es un medio occidental, pues que era una total falsificación. El asesor presidencial de comunicaciones, en un comentario,
el señor Dmitry Litvin, pues negó el supuesto plan de victoria de Zelensky publicado por el medio Bild. Decía que Bild había difundido una falsificación. Bild no vio el plan de victoria y de las pocas personas que actualmente están involucradas por el presidente en la preparación del plan de victoria, nadie habló con Bild. ¿Sí? Añadía asesor presidencial de comunicaciones del presidente, bueno, el señor Zelensky, que nadie va a regalar a los rusos ningún acuerdo similar a Minsk III. Ucrania está en contra de cualquier congelación de la guerra y las autoridades ucranianas hablan de ello en todos los niveles. Así lo pueden ver, ¿sí? Queridos amigos, que Ucrania deposita toda su confianza en la ayuda de los Estados Unidos y que Estados Unidos apoye su famoso plan de victoria. O sea, Zelensky va a por todas, dice que el plan de victoria es el único que puede ser lo único que puede terminar con esta guerra, a saber lo que dice ese plan de victoria, pero además Zelensky dice que Estados Unidos debería apoyarlo, prácticamente presionando una vez más a Joe Biden para que apoye su famoso plan de victoria. Pero hoy Zelensky, después de tantas dudas de que el plan de victoria, que si Bild falsificó, que si el medio Bild difundió una falsificación, pues Zelensky contaba los detalles del famoso plan de victoria. Decía que su plan de victoria incluye varios puntos y son 4 puntos principales más uno que será necesario después de la guerra. En particular, Zelensky señalaba que hablaría con Biden sobre el fortalecimiento de la posición de Ucrania antes de la cumbre de la guerra. Digo cumbre de la guerra, aquí dice cumbre de la paz, pero le llamo la cumbre de la guerra porque no tiene otro nombre, ¿no? La cumbre de la paz realmente es un nombre totalmente falso, ¿no? O sea, eso es una pseudo cumbre de la paz. Y bueno, decía Zelensky que su plan para la victoria incluía varios puntos, ¿no? Básicamente hablaban de seguridad, posición geopolítica de Ucrania, un apoyo militar muy fuerte que debería estar disponible para nosotros, o sea, para los ucranianos, y decidir libremente cómo usar esto o aquello. Estamos hablando de una decisión sobre el apoyo económico, pero creo que será interesante, ¿sí? También señaló que espera que el presidente Biden aprecie y apoye el plan y sería bueno que él y su equipo pudieran agregar algo más que fortalezca la posición ucraniana. Repito, básicamente los 4 puntos principales que mencionaba Zelensky eran la seguridad, la posición geopolítica de Ucrania, el apoyo militar fuerte, siempre, eso sí, me tienen que apoyar militarmente, a mí que darme todo lo que pida, por favor, es así, si no, no puedo sobrevivir, tengo que mendigar armas todo el tiempo, así expresaba Zelensky, y decidir libremente cómo utilizar esto o aquello, además del apoyo económico. Básicamente más de lo mismo, pero también Zelensky en esta entrevista, que por cierto, esto lo dijo en una entrevista con la CNN, básicamente, ¿no? Y en esta misma entrevista con la CNN, Zelensky agregaba otras declaraciones un poco incendiarias, hablaba un poco de lo que estaba pasando en Kursk, decía que la operación de Kursk era una operación riesgosa y que lo habían entendido. También decía Zelensky que debido al lento suministro de armas, Ucrania no pudo equipar ni siquiera 4 brigadas de 14 al nivel adecuado y que Rusia tiene una ventaja en proyectiles de 12-1. Bueno, con respecto a esto realmente es un poco contradictorio. Hace unos días Sirski decía que la ventaja en artillería de Rusia con respecto a Ucrania era solamente de 2.5-1. O sea, digamos que si Ucrania disparaba 4 proyectiles, Rusia disparaba 10, aproximadamente eso. Es la proporción 2.5-1. Sin embargo, hoy está diciendo Zelensky que es de 12-1, lo cual, como pueden ver, se contradicen entre ellos mismos. ¿Sí? Hablaba Zelensky también que, por supuesto, pedía que Occidente autorizara los ataques a los aeródromos rusos con misiles de largo alcance. Y como todos sabemos, este permiso no se ha dado. Ahora vamos a hablar de eso. Y al mismo tiempo admitió que Rusia ha comenzado a mover sus aviones de 100 a 150 kilómetros, que era lo que estaba anteriormente, a una distancia de 300 a 500 kilómetros, reprochando una vez más a sus socios occidentales que esperan demasiado, ¿no? Y bueno, hablaba, por supuesto, del plan de victoria, que ya les hemos mencionado, el famoso plan de victoria de los 4 puntos que expresara aquí Zelensky, ¿no? Pero bueno, básicamente con esto, la situación es esa. Y bueno, nada, queridos amigos, Zelensky desmintiendo un poco a Bild, diciendo que Bild había dado esta falsificación y mostraba entonces su famoso plan de victoria, que lo vamos a estar también, por supuesto, divulgando un poco más cuando visite Zelensky al presidente Biden a finales de este mes, ¿sí? Bueno, sigue dando de qué hablar el tema del permiso de los misiles de largo alcance para atacar la Federación Rusa. Hoy, el tristemente célebre Boris Johnson, este señor es uno de los grandes culpables de que la guerra se haya extendido hasta este minuto.
Este señor es uno de los grandes culpables de que, lo tengo que decir así, muchos ucranianos, también rusos, pero sobre todo muchos ucranianos, soldados ucranianos hayan perdido la vida en esta guerra de manera, yo lo diría así, de manera innecesaria. Le digo más, tengo que decirlo de nuevo porque creo que esto lo hemos dicho en este canal, pero quiero repetirlo, ¿no? Cuando comenzó esta operación militar especial, cuando se estaban dando estas negociaciones en Estambul, Turquía, Rusia no controlaba todo el territorio que controla ahora, ¿sí? Y además Rusia lo que pedía es, por supuesto, reconocer a Crimea como parte de Rusia y pedía algún estatus, de alguna manera, alguna autonomía o reconocer al menos la independencia de Donetsk y Lugansk. Además de, por supuesto, la neutralidad de Ucrania. O sea, era eso lo que estaba pidiendo Rusia. Ucrania se negó y a día de hoy ya saben cuál es la situación. Rusia controla no solamente Donetsk y Lugansk y Crimea, Rusia controla todo Zaporizhia, bueno, casi todo Zaporizhia y casi todo Gerson. Pero además Rusia controla zonas al norte de Kharkov. Entonces imagínense, ¿no? Ya ahora darle marcha atrás a eso es bastante complicado. Pero el tristemente célebre Boris Johnson, que presionó muchísimo a Ucrania para que Ucrania no firmara los acuerdos de paz, hoy él mismo, ¿sí? Bastante belicista el señor Johnson, y 5 ex ministros de defensa pidieron al actual primer ministro británico, Starmer, que desbloqueara los Storm Shadow para que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaran el territorio de la Federación Rusa. ¿Sí? Se hablaba de que ex ministros británicos exigían, fíjense, el levantamiento de las restricciones de los misiles para atacar Rusia, en este caso desde Ucrania. El ex primer ministro británico, tristemente célebre Boris Johnson, y 5 ex ministros de defensa pidieron al actual ministro británico Keir Starmer que levante las restricciones al uso por parte de Ucrania de los misiles Storm Shadow de largo alcance sin el consentimiento de los Estados Unidos. El secretario de Defensa, Gavin Williamson, calificó la negativa a apoyar a Ucrania como un incumplimiento del deber y Johnson dijo que no tenía sentido retrasar la decisión. Ben Wallace enfatizó que Gran Bretaña fue el primer país europeo en comenzar a suministrar armas letales a Ucrania. ¿Sí? Sí, lo recuerdo bien, claro que sí, Ben Wallace, por supuesto, ¿no? Pero aquí está Boris Johnson presionando de esta manera. Zelensky también decía algo al respecto, y es que decía que todos estaban esperando la decisión de los Estados Unidos. Zelensky, hablando del permiso, ¿no?, para atacar la Federación Rusa con armas occidentales, hablaba de que estaban esperando básicamente la decisión de los Estados Unidos, ya que todos los países siguen la decisión de Washington. Mientras tanto, la Federación Rusa ha retirado aviones militares de las fronteras ucranianas, ya esto lo vimos ya. Ucrania ha intentado convencer a las autoridades de los Estados Unidos para que permitan estos ataques contra objetivos en lo profundo del territorio ruso, y como señaló el presidente ucraniano Zelensky en una entrevista con CNN, esto es importante porque todos los aliados admiran la decisión de los Estados Unidos. Todo el mundo está esperando y observando la decisión de los Estados Unidos. Después de eso, ellos toman sus decisiones. Esto es cierto y por eso realmente queríamos usar estas armas, simplemente atacar con estos aviones bases militares, no infraestructura civil. Dice Zelensky aquí que no infraestructura civil. Después de haber atacado de aquellas playas en Sebastopol, donde murieron varias personas, en las playas de Crimea, después de haber destruido edificios completos, básicamente en Belgorod, ¿sí?, fachadas completas de edificios donde solo estaban civiles que han perdido la vida, después de atacar el centro de Lugansk, el centro de Donetsk con armas occidentales donde han lamentablemente fallecido muchas personas totalmente civiles. Yo me pregunto, ¿de verdad hay que creerle a este señor que Ucrania no atacaría infraestructura civil cuando se ha cansado de atacar infraestructura civil con sus ataques a Belgorod, a Kursk? Sí, hay evidencia suficiente de la muerte de civiles en todas estas regiones de la Rusia antigua, de la Rusia actual, de la Rusia moderna. O sea, bueno, me refiero a la Rusia moderna cuando menciono, por supuesto, las nuevas regiones, ¿no?, de la Rusia nueva, de la nueva Rusia, como le llaman. Bien, entonces, no hay nada que creerle a este señor. Siempre miente y van a seguir mintiendo hasta el último de sus días, ¿no? Pero bueno, el tema de los permisos, al parecer, todavía no se ha autorizado, y hoy Político comentaba que en este artículo, ¿no?, que publicaba, pues que básicamente Estados Unidos teme que Ucrania pierda la guerra este invierno y está pensando en cambiar las reglas. Esto se debe a que el comando ruso está cambiando sus tácticas de ataque aéreo para destruir el sistema energético ucraniano, y que, bueno, básicamente los funcionarios de Kiev creen que la paralización de 3 centrales nucleares podría destruir la economía y debilitar la posición del país en las conversaciones de paz. Debido a estas preocupaciones, la administración Biden está, bueno, reconsiderando las restricciones a que Ucrania ataque a Rusia con los misiles ATACMS y Storm Shadows, aunque todavía no hay una decisión final. Esto lo decía básicamente Político. Y esta decisión final, ¿sí?, no parece que se va a tomar, como ya hemos dicho, antes de
del encuentro, ¿no?, que va a tener Zelensky con Biden. Biden, al parecer, no va a dar permiso a Ucrania para atacar a Rusia antes de reunirse con Zelensky. Esto lo decía The Telegraph. Ucrania y el Reino Unido piden al presidente de los Estados Unidos que dé luz verde a los ataques en territorio ruso. El presidente de los Estados Unidos ha dejado claro que no se tomará una decisión sobre permitir a Ucrania lanzar misiles de fabricación occidental contra Rusia hasta que se reúna con el jefe de Estado ucraniano. También decía que Ucrania y varios de sus aliados, incluido por supuesto Gran Bretaña, han pedido al presidente de los Estados Unidos que dé luz verde al uso de armas para atacar bases aéreas y otros objetivos militares de importancia estratégica en la Federación Rusa. Zelensky se reunirá con Biden a finales de septiembre en Nueva York. Ya esto lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Pero recuerden que a Estados Unidos le preocupa permitir a Ucrania disparar misiles occidentales contra Rusia porque puede conducir a una escalada del conflicto. Ya oímos ya las palabras de Putin, las palabras del representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, el señor Nevencia, ¿sí? Pues diciendo básicamente que si permiten a Ucrania atacar el territorio de la Federación Rusa internacionalmente reconocido, esto significaría la participación directa de la OTAN, en el conflicto. Aunque, amigos, la verdad es que para nosotros no hay duda de eso. La OTAN está participando en este conflicto de muchas maneras. Más allá de las armas que le han entregado a Ucrania, también hay que tener en cuenta que hay mercenarios aquí, soldados disfrazados de mercenarios, soldados que están activos en los ejércitos de la OTAN y que han participado directamente en esta guerra, más allá de los que operan las armas también de largo alcance, ¿no? Pero básicamente esto es lo que está diciendo los Estados Unidos, que hasta ahora al menos le preocupa que esto siga siendo una escalada y que, bueno, esto pueda provocar una tercera guerra mundial. The Times hoy también publicaba un artículo bastante interesante donde expresaba que los misiles británicos Storm Shadow y los ATACMS estadounidenses no iban a cambiar la lamentable posición de Ucrania en el campo de batalla. La inteligencia británica mostró un mapa de la destrucción de objetivos en territorio ruso que los misiles británicos Storm Shadow podrían realizar, ¿no? Recuerden que el alcance de estos misiles Storm Shadow es de 250 kilómetros, es menos que el de los Taurus. Los Taurus alemanes alcanzan hasta 500, pero los Storm Shadow alcanzan 250 kilómetros. Sí, y esto incluye, en todos los objetivos que mostraban en estas imágenes, incluía 14 aeródromos y aeropuertos, una refinería de petróleo y el cuartel general del Distrito Militar del Sur en Rostov del Don, donde probablemente se desarrollarán las operaciones militares del ejército ruso en Ucrania. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el hecho de que las Fuerzas Armadas rusas podrían llevar sus aviones más allá del alcance, no solo de los Storm Shadow, sino también de los ATACMS, lo que hace que los misiles carezcan de sentido durante la guerra. Repito, esto lo informaba hoy The Times, también relacionado con todo esto, ¿no? Y bueno, hoy había también otro artículo publicado, esta vez por Bloomberg, que expresaba que al parecer Rusia podría estar compartiendo secretos nucleares con Irán, ¿no? Y que evidentemente esto ha levantado las alarmas fundamentalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Estados Unidos y Gran Bretaña están preocupados por un posible acuerdo nuclear entre Irán y Rusia. A Estados Unidos y Gran Bretaña les preocupa que Rusia proporcione a Irán información y tecnología clasificadas que lo acerquen al desarrollo de armas nucleares a cambio de misiles balísticos para la guerra en Ucrania. Fuentes occidentales advierten que Irán ha aumentado la cooperación con el Kremlin en los últimos meses debido a sus ambiciones de obtener armas nucleares, como pueden ver, ¿sí? Pero bueno, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Yo siempre me asombro, de verdad, de cómo los Estados Unidos quieren controlar las negociaciones entre otros países mientras ellos pueden hacer y deshacer lo que quieren. Por ejemplo, ¿por qué Rusia no puede, de alguna manera, compartir, digamos, si así lo entiende Rusia, secretos nucleares con Irán, ¿verdad? ¿Por qué Rusia no puede tener, de alguna manera, estas negociaciones desde el punto de vista militar con Irán? ¿Por qué, si es Irán también un aliado de Rusia, que de hecho le ha entregado sus drones, o le ha entregado al menos la tecnología para los drones Shahed o los drones Geranium, o digamos ahora, si al final se comprueba, los misiles iraníes en Rusia? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre Estados Unidos quiere que ellos y todos sus, ya saben, ¿no? Todos sus vasallos, Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania? ¿Por qué siempre es así? O sea, ¿por qué ellos sí y otros países no? ¿Por qué ellos pueden entregarle armamento a Ucrania
armamento, digamos, ultramoderno, armamento que ni siquiera ellos habían utilizado en la guerra, se lo entregan a Ucrania y entonces se molestan cuando otros países le entregan armamento a Rusia. Sigue la política del doble estándar, pero esa política hay que hacerles entender a estos países que ya el mundo unipolar ha fracasado desde hace bastante tiempo. Existe un mundo multipolar, ¿sí? Ya no es el mundo regido por las organizaciones de antaño, los famosos FMI, el Banco Mundial, el Grupo de los Siete, ni hablar de estas organizaciones que siempre estuvieron dictando las reglas del mundo. Es un mundo donde ya existen los BRICS, es un mundo donde más países toman las voces y es un mundo donde evidentemente cada vez tiende más a ser un mundo multipolar. Bien, pero bueno amigos, dicho todo esto, vamos a irnos ya al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, pero antes de irnos al campo de batalla, queridos amigos, antes de irnos al campo de batalla, por favor, no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico, suscríbanse. De esa manera les estarían llegando las notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo casi de manera diaria, ¿sí? Estamos dejando en la descripción de nuestro canal, en la descripción de cada uno de nuestros videos y en la descripción de la caja de comentarios estamos dejando pues el link de Telegram. Si se quieren sumar a nuestro canal de Telegram, porque sí, tenemos un canal de Telegram donde publicamos mucha información en tiempo real y en muchas ocasiones publicamos información relevante, información muy relevante que no podemos colocar aquí debido a su contenido bastante fuerte, ¿no? Adicionalmente estamos dejando nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, que siempre es bienvenido. Agradezco, de verdad agradezco mucho a las personas que nos han apoyado vía PayPal a nuestro canal y también las personas que nos han apoyado con sus super chats, sus super thanks. También agradezco, por supuesto, a las personas que nos apoyan diariamente con sus likes y sus comentarios, queridos amigos. Dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla, porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Así que nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a comenzar, como siempre, por lo que está sucediendo en Kursk. Sí, nos vamos hacia la región de Kursk, donde las tropas rusas al parecer siguen recuperando terreno y las tropas ucranianas, por otro lado, intentan desviar la atención de las tropas rusas del contraataque que hasta ahora va siendo efectivo, y las tropas ucranianas intentan avanzar en la frontera un poco más al oeste, 30 kilómetros un poco más al oeste, donde se están dando los acontecimientos más importantes. Fundamentalmente, lo que está sucediendo aquí en las últimas horas, diferentes medios comienzan a confirmar también que las tropas rusas en las últimas horas han podido establecerse completamente en la localidad de Lyubimovka. Prácticamente han podido capturar casi la totalidad de este asentamiento importantísimo, que, bueno, les permitiría al ejército ruso acercarse peligrosamente hacia esta carretera que está aquí. Ayer decíamos que las tropas rusas estaban intentando hacer retroceder a las tropas ucranianas más allá del río Snagost, y en este caso estamos hablando de la localidad de Lyubimovka al norte, que es un importante centro de concentración de tropas ucranianas, donde se están, al parecer, las tropas concentrando hasta este momento. Hoy, diferentes medios comenzaban a confirmar que había una presencia rusa en esta dirección. El medio fundamentalmente en este caso Disken.ru mostraba esta imagen fundamentalmente que decía que las tropas rusas estaban prácticamente establecidos de manera total en la localidad de Lyubimovka, y miren cómo al sur se encuentra la localidad de Tostoy-Lok, donde, repito, prácticamente casi la totalidad de Tostoy-Lok está completamente capturada ahora mismo por parte del ejército ruso. Adicionalmente, queridos amigos, debemos decir también que, bueno, Disken.ru y el propio medio del Surya Maps mostraban también la información de que más allá del distrito de Pokrovsky, las tropas rusas también se habían acercado fundamentalmente a la localidad de Darino, y que prácticamente la localidad de Darino al sur estaba bajo control del ejército ruso. Lo que nos están mostrando estos medios básicamente tiene que ver con la situación alrededor de Lyubimovka, donde al parecer, repito, en las últimas horas las tropas rusas han podido avanzar también desde la zona norte y al parecer han podido establecerse también en estos puntos que están aquí, y todo parece indicar de que lo mismo sucede un poco más al sur, donde prácticamente la localidad de Tostoy-Luk estaría bajo control del ejército ruso. Esto indicaría que Ucrania controla solo la parte oeste de Lyubimovka y que en las próximas horas no queda dudas de que se van a tener que retirar desde esta dirección un poco más al oeste. Y importante, queridos amigos, esta carretera que está aquí,
¿sí? Es una carretera sumamente, repito, importante. Si las tropas rusas logran cortar esta carretera, miren lo que podría provocar aquí, la catástrofe que estaría provocando para el ejército ucraniano. Esta carretera que vemos aquí, que une precisamente a las tropas ucranianas que se encuentran al oeste con las tropas ucranianas que están al este, fíjense cómo todo este eje se puede hablar de que está dividido en dos partes, fundamentalmente. Esta parte a la parte oeste de la carretera, ¿sí? De esta importante arteria que une básicamente la zona oeste con la zona más al este, ¿no? Si las tropas ucranianas son expulsadas de esta dirección, ya prácticamente los días estarían contados para que todo el frente en Kursk, el frente norte al menos, caiga bajo control del ejército ruso, debido a que las tropas rusas también están presionando a las tropas ucranianas desde esta dirección, ¿sí? Las tropas rusas presionan a Ucrania desde esta dirección y presionan a Ucrania desde Malaya Lognia. Si cae toda esta zona al oeste de la carretera, pues Ucrania no tiene otra opción, como hemos dicho ya en otras oportunidades, no tiene otra opción que retirarse desde este punto que está aquí. ¿Sí? Las tropas ucranianas no tienen otra opción que retirarse completamente. Hoy incluso nos llegaban imágenes también de que las tropas rusas han intensificado su actividad al oeste de esta carretera, más allá de la captura o de la casi captura de Lyubimovsky y Tostoy-Lok. Las tropas rusas comienzan a aumentar su actividad, destruyendo, por supuesto, armamento de la OTAN. Aquí podemos ver un crack polaco, esto es un crack de Polonia, un crack polaco, que fue también destruido por el ejército ruso en este punto. Es importante tenerlo en cuenta. Las tropas rusas están atacando y destruyendo también el equipamiento militar de la OTAN en toda esta dirección, ¿sí? Ahí lo podemos observar. Y bueno, esto confirma que ya el alcance de la artillería rusa está llegando hasta este punto que está aquí en Novo-Ivanovka. Interesantísimo esto. Hoy después Surya Maps también actualizaba la información y mostraba la presencia rusa un poco más al sur, capturando al parecer completamente la localidad de Darino. Esto lo mostraba, repito, el medio de Surya Maps, que en las últimas horas mostró esta información donde las tropas rusas habían capturado al parecer completamente esta localidad de Darino, al menos en la margen más al oeste del río. Todo parece indicar que en las últimas horas las tropas rusas han logrado este avance, capturando casi por completo la localidad de Darino y que se han acercado un poco más aquí en la zona del río Snaos, en la parte norte de la localidad de Narivo, controlando todo este espacio operacional. También llegaban imágenes de la destrucción, por supuesto, de equipamiento militar, fundamentalmente de la OTAN, ¿sí? Que está en Ucrania. Están hablando aquí de piezas de artillería que estaban siendo quemadas completamente en la localidad de Narino, ¿sí? Donde, repito, las tropas rusas se han acercado completamente. El hecho de que las tropas rusas estén ahora mismo en Darino, pues le da una posición muy ventajosa al ejército ruso, porque incluso hay tropas ucranianas que están en la zona norte, pero que se podrían ver comprometidos si las tropas rusas deciden cruzar el río, que no es tan sencillo, ojo, y lanzar una maniobra de pinza hacia la zona norte, como pueden ver, que también estaba confirmando este medio que es totalmente ucraniano. Si las tropas rusas hacen esta maniobra, pues tropas ucranianas podrían quedar rodeadas en toda la zona norte. Otra de las ventajas que tiene la captura de Darino es que las tropas rusas desde aquí ahora están más fortalecidas porque todo el flanco norte está protegido, ¿no? La localidad de Darino en realidad se divide en dos partes, la parte más al este después del río y la parte más al oeste, esta que está aquí. Esta parte al oeste está siendo controlada evidentemente por parte del ejército ruso, pero sin lugar a dudas la parte más al este después del río pues sería también importante por parte del ejército ruso poder controlarla. Sin embargo, también llegaban comunicados de lo que está pasando alrededor de Nikolaev, de Darino, donde las tropas rusas también están lanzando sus ataques y diferentes medios confirman sin mostrar imágenes visuales que las tropas rusas incluso han llegado hasta este punto que está aquí, ¿no? Sí, esto también lo estábamos comentando ayer. Hay un importante grupo de tropas ucranianas que se encuentra en la zona norte, desde Orlovka hasta el norte de Lyubimovka, que en las últimas horas van a quedar completamente rodeados por el ejército ruso si no toman la decisión de retirarse. A esto se le suma la situación tan crítica que está teniendo Ucrania en la zona del este, y ahora le vamos a mostrar. En la localidad de Ruskoe-Boresnoe, las tropas ucranianas están siendo sometidas a un intenso fuego de bombas ODAB, de bombas FAB, ¿sí? Varios tanques y carros ucranianos están siendo destruidos en toda esta dirección, como podemos ver aquí, repito, carros de la OTAN que tratan de esconderse en la zona de las aldeas, pero todos esos carros que ustedes ven están siendo destruidos, están siendo atacados por parte del ejército ruso, y el ejército ucraniano lo que hace es correr por sus vidas. Carros que quedan totalmente inutilizados, luego cuando las tropas ucranianas intentan esconderse en las casas, estas casas que ven aquí de estas aldeas, pues son totalmente y mortalmente atacados por parte del ejército ruso,
que no da tregua. Este video al final se pone bastante, bueno, bastante feo, la verdad. Se ven ahí los soldados ucranianos que han perdido la vida, así que no podemos mostrarlo, queridos amigos. Y sobre todo, importante lo que está pasando en Sudzha. Ya las tropas rusas han comenzado a bombardear la localidad de Sudzha. Si recordamos un poco Sudzha, las tropas rusas estaban evitando lanzar bombardeos con FAB sobre la localidad, pero alguna decisión había que tomar. Se entiende que Sudzha es parte de Rusia, se entiende que Sudzha ahí también todavía queda muy pocos, pero todavía queda población rusa que no dio tiempo de evacuarla. Pero, queridos amigos, no le queda otra opción a Rusia. Rusia tiene que empezar el concierto de FAB, el concierto de FAB en Sudzha también, y aquí comenzó en el distrito más al oeste de Sudzha. Las tropas rusas comenzaron a lanzar las bombas FAB. La orquesta comenzó su concierto y ahí está, la bomba FAB, la sinfonía de FAB comenzaron también ahora sobre la localidad de Sudzha. Más al oeste, me refiero sobre todo a los distritos más al oeste, comienzan a ser atacados también con bombas FAB. Las tropas rusas han tomado la decisión de que para poder lanzar cualquier operación terrestre hacia Sudzha es imposible hacerlo sin suprimir completamente las posiciones ucranianas en toda esta dirección, y por eso ven que las tropas rusas están atacando también con bombas FAB. Adicionalmente, nos tenemos imágenes que los habíamos publicado hace un par de días en nuestro canal en la propia Sudzha, como ya los drones rusos están haciendo lo suyo y atacando los tanques ucranianos que todavía se encontraban aquí. Aquí hay un tanque ucraniano, como pueden ver, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo, tanque ucraniano golpeado por un dron en esta posición al oeste de Sudzha. Los ucranianos deberían retirarse de Sudzha completamente, pero al parecer todavía Zelensky no le ha dado la orden, y bueno, la situación se va complicando en esta dirección porque las tropas rusas están atacando completamente. Aquí podemos ver en esta carretera que se convierte en el camino de la muerte, la carretera que conecta la frontera. Fíjense que esto está justo en la frontera ucraniana con, básicamente esta zona en la frontera con la localidad de Sudzha. Aquí podemos ver el camino de la muerte, donde muchos carros de combate ucranianos, vamos a verlo, varios carros de combate ucranianos están al borde de la carretera, en un sentido y en otro. Aquí podemos verlo, pues sí, mucha destrucción de carros ucranianos, mucha destrucción de carros de la OTAN, ¿sí? Mucha destrucción de manera general por parte del ejército ruso a las tropas ucranianas. Es decir, que la actividad en Sudzha se está activando nuevamente. Y por último, queridos amigos, más al este, hablamos de la localidad de Borki. Pues no queda dudas que las tropas rusas han recapturado Borki. Hoy teníamos diferentes imágenes de diferentes medios que mostraban pues al ejército ruso, mostrando aquí la bandera, confirmando la recaptura total de la localidad de Borki, ¿sí? Este es el ejército ruso, ¿sí? Estas son las unidades del ejército ruso, parte de las que combaten. Algunos combaten en Borki, otros, como el 810, combaten más al norte, los infantes de marina. Otros también, como por ejemplo la brigada 56, ¿sí? Que estuvo combatiendo en Krinky, y aquí podemos ver esta brigada que confirma la recaptura total de la localidad de Borki. Y ahora van a ver la importancia que tiene la captura de Borki en esta guerra, ¿no? En este frente al menos, ¿no? Ahí está, ¿sí? Pues Borki ha sido totalmente recapturado. Ahí podemos ver las imágenes. El ejército ruso está totalmente en pie, ¿sí? Lo podemos observar, no hay dudas, no queda dudas. Y bueno, ya ayer veíamos las imágenes de los ataques rusos contra las posiciones ucranianas en este punto que está aquí, ¿no? Importante esto, queridos amigos. Ahora, con la presencia rusa en Borki, las tropas rusas tienen las puertas abiertas para lanzar el ataque hacia Glikove, ¿sí? Y de aquí también, por supuesto, hacia Guyevo, que es esta localidad que está aquí. Como pueden ver, las tropas rusas, luego de capturar completamente Borki, comienzan a atacar Plevkovo, ¿sí? ¿Sí? Este distrito al sur, en Plevkovo. Comienzan a atacarlo fundamentalmente las posiciones ucranianas en esta dirección. Las tropas rusas los están destruyendo en este punto, básicamente en este punto. Y también comienzan a atacarlos, por supuesto, también con artillería y con drones, fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? Ahí lo pueden ver. No hay lugar donde esconderse, queridos amigos. No hay lugar donde esconderse para las tropas ucranianas. Rusia va a ir a por Plevkovo y después a por Guyevo, porque evidentemente las tropas rusas están interesadas en alcanzar las fronteras de Rusia internacionalmente reconocidas. Y de aquí cuidado, porque Rusia podría llegar hasta Sumy también, ¿no? Bien, vamos a ver qué está pasando con la situación un poco más al oeste. Y es que las tropas ucranianas siguen en sus intentos de
pues penetrar hacia lo profundo del territorio ruso, uno de los objetivos del ejército ucraniano es avanzar ya sea desde esta dirección o desde esta dirección, avanzar hacia la localidad de Glushkovo. Hoy, diferentes medios rusos han mostrado la información de que las tropas ucranianas habían tratado una vez más de asaltar Besele, pero que una vez más las tropas rusas pues los hicieron retroceder. Aunque diferentes medios han dado la información de que al parecer las tropas ucranianas, ¿sí?, han podido capturar la localidad de Krasnoarbirsky, esta localidad que está aquí, ¿sí? O sea, un poco más al oeste. Esto lo decían incluso los propios medios rusos. Es importante tener esto en cuenta. Los propios medios rusos decían que las tropas ucranianas sí, en las últimas horas habían logrado capturar esta pequeña aldea, ¿sí?, de Krasnoarbirsky en esta dirección, pero que no habían tenido éxito en su intento de avanzar hacia Besele, hacia este punto que está aquí, donde las tropas rusas han repelido oleada tras oleada, oleada tras oleada, intento tras intento del ejército ucraniano de alcanzar esa localidad. Repito, diferentes medios así lo hacían notar y nosotros vamos a traer la información. Hoy incluso el primer medio que hacía notar esta información es el medio Surya Maps. Surya Maps expresaba que las tropas ucranianas intentaron alcanzar Besele, pero fueron repelidos por el ejército ruso en este punto que está aquí. Sí, básicamente así lo confirmaba el medio Surya Maps. Las tropas rusas hicieron retroceder al ejército ucraniano en Besele y que también el ejército ruso hizo retroceder al ejército ucraniano en la localidad de Medesne, ¿sí? En estos dos puntos que están aquí, repito, esto lo mostraba el medio de Dicken.ru, aclarando también que a pesar de que Ucrania no pudo avanzar hacia Besele y a pesar de que Ucrania no pudo capturar Medesne, las tropas ucranianas sí capturaron la localidad de Krasnoarbirsky en esta dirección. Así también se hacía eco el medio de Anatoly Radov, donde, repito, Medesne estaba bajo control del ejército ruso y también Besele, pero las tropas ucranianas se acercaban hacia Obukovka, confirmado, repito, por diferentes medios. En cuanto al ataque ucraniano realizado hacia Medesne, Medesne es esta localidad que está aquí, ¿sí? Medesne es esta. Las tropas ucranianas intentaron lanzar una vez más un asalto hasta esta dirección, incluso los medios ucranianos decían que habían capturado completamente Medesne. Las tropas rusas mostraban esta información de los avances tanto hacia Besele, donde el ejército ruso al parecer está mostrando, al parecer hasta este minuto, no sé mañana, pero hasta este minuto, el ejército ruso está mostrando una férrea defensa en Besele y al parecer una férrea defensa en Medesne, pues hoy nos llegaba esta imagen donde el asalto ucraniano, parte de ese asalto, de la localidad de Medvesne era pues una imagen de que el ejército ruso estaba repeliendo completamente este avance del ejército ucraniano en esta dirección, ¿sí? Lo mostraban diferentes medios. Aquí está pues los carros ucranianos que tratan de avanzar, pero también vemos como uno por aquí, vamos a observarlo, eran 3 carros al final, ¿no? Y vemos uno que fue destruido, 2 y al parecer 3. Miren el tercero aquí, repito, los 3 fueron al parecer destruidos completamente. Aquí está el primero. Y lo vamos a mostrar ahora lo que estaba sucediendo aquí. Y bueno, 1, 2, 3. De manera que, al parecer, repito, al parecer, en este ataque simultáneo realizado por Ucrania en intento tras intento, intento tras intento, aquí está el momento de la llegada, completamente destruido, ¿no? Ahí llega. Y bueno, esos son los ataques realizados por el ejército ruso al equipamiento militar ucraniano que está siendo rematado en esta imagen que lo estamos viendo aquí, ¿no? ¿Sí? Va a ser rematado y bueno, hasta ahí llegó, ¿sí? Hasta ahí llegó. Bueno, queridos amigos, interesantísimo, interesantísimo, porque repito, al parecer sí, las tropas ucranianas sí, Krasnoarbirsky lo tienen, pero no es así en torno a Besele y en torno a la localidad de Medesne. Las tropas rusas tienen que montar una férrea defensa, evidentemente, para impedir que el ejército ucraniano llegue hacia la localidad de Glushkovo, porque este es el objetivo ucraniano en esta dirección, y sobre todo desviar la atención de las tropas rusas que están lanzando este importante contraataque hasta este punto, pues las tropas ucranianas quieren que las tropas rusas desvíen la atención del contraataque y se concentren ahora en lo que está pasando en Glushkovo y Besele, ¿no? Esa es la situación, la actualización de lo que está pasando ahora mismo en Kursk, queridos amigos, y de aquí nos vamos entonces a otras partes del frente. Vamos a hablarles un poco de lo que está pasando un poco más al sur. Hoy, incluso en Kharkov, pues las tropas rusas lanzaron un ataque importantísimo que destruyó, al parecer, una
importante infraestructura militar. Las tropas ucranianas comenzaron a decir que las tropas rusas estaban atacando infraestructura civil en la región de Belgorod. Se divulgaban las imágenes de un nuevo lote de los BMP-3, un nuevo lote de BMP-3 que va a ser empleado directamente en el frente, al parecer en el frente de Kharkov. Y bueno, de aquí nos vamos hacia Kupiansk, en torno a Kupiansk. Hoy no tenemos una gran información que mostrar, pero sí podemos decirle que ya podemos hablar de la flor de Pischane, y así lo vamos a ver en algunos programas. Sería nuestro titular, porque en torno a Pischane, las tropas rusas están haciendo florecer Pischane con sus pétalos hacia el norte, hacia el oeste y también hacia el sur, ¿sí? Los diferentes medios que están actualizando la información básicamente han estado actualizando información que ya nosotros teníamos totalmente actualizada aquí en nuestro canal, porque esto ya es una información que habíamos actualizado ayer. Pero a pesar de que no tenemos información de avances posteriores del ejército ruso ni al norte, ni al oeste, ni al sur, pues también debemos entender que eso no quiere decir que no están existiendo actividades en esa dirección. En torno a la localidad de Siversk no hay mucha información que mostrar, queridos amigos, más allá de las informaciones que hemos estado mostrando en los últimos días, pues las tropas rusas están atacando directamente la ciudad de Siversk, esta vez utilizando artillería de manera fulminante y de manera total. Están atacando la localidad de Siversk con gran artillería, con gran intensidad, pero sin avances hacia la propia ciudad de Siversk. Así que, repito, no hay mucha actualización en cuanto a avances. Repito, hay muchas imágenes de equipamiento militar de la OTAN destruido. Aquí podemos ver otra pieza de artillería destruida, eso sí lo hay mucho, pero no tenemos imágenes que confirmen ningún avance del ejército ruso hacia esa dirección como tal, ni desde el eje de Verno-Kamianske, ni desde el eje de Ivano-Darivka, ni desde Vinka, ni desde la localidad de Rozdolivka. Así que nos vamos entonces a lo que está pasando en Chasiv Yar, ¿sí? En torno a Chasiv Yar, la situación se va complicando, pero por los flancos, de manera fundamental. Habíamos visto ayer que las tropas rusas están tratando de avanzar en esta dirección y al parecer están tratando de hacer una maniobra que les permita avanzar hacia Chasiv Yar, pero controlando fundamentalmente la zona de los flancos. Esto en cuanto a la zona norte, pero en cuanto a la zona sur también tenemos mucha información. Recuerden que ayer habíamos visto que las tropas rusas en las últimas horas habían tratado de avanzar sobre esta dirección y capturaron todo este espacio operacional. También trataron de hacer lo mismo hacia el sur, donde las tropas ucranianas se estaban retirando, y hoy nos llegaba información de que con el último avance, recuerden ayer que habíamos dejado toda esta zona como parte de una zona gris, hoy Surya Maps actualizaba la información y confirmaba que hacia la zona norte de todo este espacio operacional que nosotros tenemos aquí, básicamente en este punto, o sea, hasta aquí habíamos llegado ayer, pues hoy las tropas rusas en las últimas horas han logrado este avance al norte que les ha permitido controlar finalmente todo este espacio operacional de la zona norte de Chasiv Yar y que les permitió al ejército ruso una vez más alcanzar el canal. Esto quiere decir que todo el sur de Ivanivke y la zona esta de Ivanivke está bajo control del ejército ruso. Aquí, en este espacio operacional que ven aquí, las tropas ucranianas también ayer comenzaron a retirarse y en realidad esto deberíamos actualizarlo como un espacio en una zona gris, en realidad, porque lo más probable es que quede bajo control del ejército ruso en las próximas horas. Esto le permite al ejército ruso maniobrar con pinzas. En este caso ya vimos ya el movimiento al norte de Chasiv Yar, pero también estamos viendo el movimiento al sur de Chasiv Yar. Si bien la situación al interior de la propia ciudad es bastante compleja por parte del ejército ruso para poder avanzar, la realidad es la siguiente: las tropas rusas sí pueden hacer esto. Y recuerden la gran operación realizada por la PMC Wagner para alcanzar Bakhmut, cuando las tropas de la PMC Wagner pues controlaron completamente la zona de los flancos desde Soledar hasta las localidades de Klishivka, Andrivka, ¿sí? Zaiksev, Kodema, todas estas zonas de aquí, antes de lanzar el asalto a Chasiv hacia Bakhmut, disculpen. Algo semejante es lo que está sucediendo aquí, así que importante esta maniobra que está realizando el ejército ruso, una maniobra que puede ser una gran pinza, una maniobra de pinza bien inteligente por parte del ejército ruso, que puede venir desde el sur de Chasiv Yar y desde el norte con los últimos avances realizados por parte del ejército ruso, ¿sí? Así que bueno, veamos qué pasa en los próximos días. Si bien los asaltos desde el frente están siendo bastante complejos, pues la realidad es que los movimientos desde el norte y desde el sur pues
Rusia ha tenido un poco más de éxito en esas direcciones. De aquí nos vamos a otras partes del frente, no hay mucha información de Torex, así que vamos a movernos un poquito a lo que está pasando en torno a Pokrov. En torno a Pokrov, lo más interesante del día de hoy, propiamente hablando de la propia ciudad de Pokrov, las tropas rusas pues lanzaron otro ataque y terminaron de destruir otro de los puentes importantes. O sea, no es este en realidad, ¿sí? Es este. O sea, esto es una infraestructura que fue atacada y destruida también por parte del ejército ruso, en este punto que está aquí. Eso lo habíamos visto ayer. Pero hoy queríamos mostrarle que lo que quería mostrarles básicamente estaba relacionado con la situación en torno a la logística, donde también, una vez más, uno de los puentes dentro de la propia ciudad de Pokrov había sido alcanzado por el ejército ruso, en este caso otro bombardeo del ejército ruso que destruyó completamente otra de las rutas logísticas que utilizaba el ejército ucraniano para transportar de manera general la logística, equipamiento, los recursos en toda la línea de suministros dentro de toda esta localidad de Pokrov, que repito, Pokrov, como ustedes pueden ver, está lleno de cruces ferroviarios, está lleno también de carreteras, autopistas, cruces de manera general, que el ejército ucraniano utiliza para, por supuesto, llevar los suministros a diferentes partes del frente, no solamente en lo que está pasando en Pokrov, sino lo que está pasando en otras zonas más al norte. Hoy también en torno a lo que estaba pasando aquí en Pokrov, la información más relevante viene de lo que está pasando en la localidad de Ukrainsk, donde al parecer las tropas rusas han podido cerrar completamente el cerco y que se han acercado definitivamente una vez más a la zona del Terricón. Diferentes medios estaban anunciando que las tropas rusas habían prácticamente entrado ya en la zona del Terricón, porque el ejército ucraniano al parecer se estaba rehusando o rechazando la posibilidad de retirarse, lo cual, bueno, complicaría sobremanera su situación, porque las tropas rusas están a punto de cerrar completamente este caldero que está aquí, este caldero que expulsaría completamente a las tropas ucranianas y que muchas tropas ucranianas podrían quedar rodeadas en esta dirección. Esta es la situación de Ukrainsk, pero sin mayores actualizaciones que hacer al respecto. La situación también se está complicando en Chelane-Druja. Las tropas rusas, luego de capturar completamente Chelane-Perche, están lanzando sus asaltos hacia Chelane-Druja, pero no nos ha llegado ninguna información que confirme, ¿no?, los avances del ejército ruso en este punto. De aquí nos vamos un poquito más al sur. Esta es la situación en Maximilianov. Hoy una lluvia de medios han mostrado la información de que las tropas rusas en las últimas horas han avanzado hacia Maximilianovka. Esto era algo que se veía venir, era obvio, porque las tropas rusas están interesadas en avanzar hacia la localidad de Kurakovo. Y para avanzar hacia Kurakovo es importante, por supuesto, capturar completamente Maximilianovka. ¿Sí? Esta importante localidad, hoy diferentes medios, una lluvia de medios en realidad, mostraba la información de que las tropas rusas avanzaban hacia el interior de Maximilianovka, lo cual era confirmado después por diferentes medios como el Larguero de Donetsk, que mostraba prácticamente que las tropas rusas casi habían entrado hasta el 50% de toda la localidad, con un avance mantenido en las últimas horas. Y bueno, repito, esto es algo que también confirmaban otros medios, pero fundamentalmente vamos a mostrarles estos dos para no extender mucho la información. Las tropas rusas han avanzado sobre Maximilianovka y todo parece indicar de que sí, el objetivo principal es tratar de llegar hacia la importante localidad de Kurakovo, teniendo en cuenta que Hostre había caído desde hace varios días. Un poco más al sur también nos llegaba información de que las tropas rusas en las últimas horas han lanzado un ataque que les ha permitido avanzar desde el sur de la localidad de Konstantinovka. Eso también era actualizado por el medio del Comité Z, que así lo hacía notar, y otros medios como Dicken.ru, ¿sí?, Estado Mayor General de Sofá, mostraban la información de que las tropas rusas estaban tratando de avanzar desde el sur de la localidad de Katerinivka para tratar de alcanzar estas posiciones desde el sur, combinado con avances que estaría lanzando el ejército ruso desde la zona norte, en Antonivka. También se daban informaciones interesantísimas de lo que estaba pasando, sobre todo en la localidad de Bogoivalenka. Esta es una localidad que al menos desde que les estoy haciendo estas transmisiones en nuestros programas, nunca habíamos visto que las tropas rusas estuvieran atacando esta localidad, pero hoy podemos ver que por primera vez las tropas rusas están lanzando ataques contra Bogoivalenka, y esto me hace pensar precisamente que las tropas rusas pues están tratando de alguna manera aplastar todas las posiciones ucranianas en esta localidad, de manera que básicamente las tropas ucranianas aquí ni siquiera tengan un lugar donde esconderse luego de la retirada, evidentemente, que tendrán que hacer desde Bodiane y desde Vuhledar.
Hoy también pues llegaban más imágenes de, bueno, se sumaban a las imágenes que mostramos ayer de, bueno, los asaltos lanzados por el ejército ruso a la mina número 3. Nosotros lo habíamos mostrado aquí bastante en los avances del ejército ruso, la manera en que habían desembarcado la infantería. Aquí vemos las tropas rusas en sus tanques que llegaron aquí básicamente a la mina 3. ¿Sí? Todo esto lo habíamos observado hoy. O sea, ayer quise decir. Y bueno, esto es nuevamente visto, pues el asalto del ejército ruso, pero visto desde el punto de vista del ejército ruso. Si bien habíamos visto imágenes ayer que mostraban todos estos asaltos por parte del ejército ruso, lanzados desde dos direcciones, donde un grupo fundamentalmente logró alcanzar la mina 3. Ahora, esta torre que ven aquí, la pueden observar, ¿verdad? Esa torre que identifica ese lugar es la torre de la mina 3, ¿sí? La pueden ver ahí perfectamente. Bueno, esa torre quedó completamente destruida. Quedó completamente destruida. Aquí tenemos las imágenes de cómo fue que la torre de la mina 3 básicamente quedó completamente destruida. Ahí la podemos observar cómo fue atacada y destruida completamente por parte del ejército ruso. Esto lo mostraba Primavera Rusa, ¿sí? Esto dicen los medios rusos que fue con el lanzamiento de una bomba FAB, básicamente. Así quedó demolida completamente la torre más alta de la mina número 3, donde ustedes saben que las minas tienen muchas zonas que son subterráneas y en esos puntos se esconden muchas tropas ucranianas. Ahí podemos observar básicamente la destrucción total de la mina. Se parece mucho a la forma en que cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Pero bueno, ahí está la mina número 3, que fue totalmente destruida por parte del ejército ruso y bueno, no quedó nada en pie, básicamente, ¿no? Se decía que fue con el lanzamiento de una bomba FAB, ocurrió en este punto que está aquí, precisamente, queridos amigos. Pero sin mayores informaciones al respecto, ya saben que la mina 1 estaba bajo control del ejército ruso y que el ejército ruso va a tratar de lanzar asaltos sobre Vuhledar desde esta dirección. Ahora, una zona que al parecer se está abriendo un nuevo frente es en Zaporizhia. Llegamos a Zaporizhia, ¿sí? Zaporizhia, pero nos encontramos aquí, justo aquí, en la localidad de Kamiansk. En las últimas horas, diferentes medios han publicado la información de que el ejército ruso ha comenzado a lanzar, al menos con grupos de reconocimiento o grupos de reconocimiento en fuerza, un asalto hacia la localidad de Kamiansk, desde el sur, o sea, desde esta localidad. Importante esto, ¿por qué? Si bien no es un gran avance, si bien no es un gran asalto, esto pues va a hacer llamar la atención muchísimo al ejército ruso. Días anteriores les habíamos mostrado estas imágenes donde el ejército ruso estaba básicamente machacando, aplastando, pues pulverizando a las tropas ucranianas que se encontraban aquí al norte con bombas FAB. Les habíamos dicho, esto puede ser el preludio de dos cosas. O bien hay una gran concentración de tropas ucranianas aquí y las tropas rusas están previendo un ataque hacia el sur, o bien las tropas rusas son las que están preparando un ataque hacia la localidad de Steporniv, ¿sí? Y hoy lanzaron este asalto hacia la localidad de Kamiansk, lanzado y explicado por diferentes medios como, en primer lugar, Degen.ru, que así lo confirmaba, y que después era confirmado por este medio que también citamos, que es El Larguero de Donetsk, donde publicaba la información de que las tropas rusas incluso habían alcanzado prácticamente hasta la zona de este río que está aquí, que es el río Dnieper, ¿sí? O sea, básicamente que las tropas rusas habían avanzado en este punto y habían alcanzado toda esta zona que está aquí. Importantísimo este avance del ejército ruso hacia la localidad de Kamiansk. Esto podría ser la apertura de un nuevo frente, del ejército ruso que podría avanzar hacia esta dirección y que implicaría necesariamente a las tropas ucranianas que tendrían que traer tropas desde el norte hacia este punto que está aquí, ¿no? Bien, importante, queridos amigos. Hoy me voy a despedir con algo curioso. Generalmente no hablo de estos temas porque ya nuestro canal, ha sido censurado por esto, pero me voy a mover hacia algo interesante que sucedió y con eso me voy a despedir, ¿no? A ver, le hemos hablado muchas veces de lo que, de los permisos, de los famosos permisos que le va a conceder los Estados Unidos a Ucrania para que ataque hacia el interior del territorio ruso. Hemos hablado de eso. Hemos hablado de que Rusia debería dar una respuesta, ¿sí? Esa respuesta puede ser de muchas maneras. Muchos de ustedes mismos me han dicho de que era el momento de que Rusia armara a diferentes ya sea países, milicias en el mundo, que son hostiles a, por ejemplo, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, por ejemplo. Y al parecer eso está sucediendo ya, ¿sí? Y de cierta manera, hoy les voy a mostrar algo que es bien breve, pero que sucedió no aquí en Ucrania, sino bien al sur. Nos vamos a ir hacia Oriente Medio. Y estoy hablando de que por primera vez, esto es algo increíble,
pero sucedió. Desde Yemen, los hutíes, estamos en Yemen, ojo, este es Yemen, como pueden ver. Desde Yemen, los hutíes han lanzado un misil de crucero, al parecer hipersónico, que increíblemente llegó hasta Israel. Y digo increíblemente porque la única manera de lograr esto es con tecnología. Si bien los yemeníes, o sea, en este caso los hutíes, han atacado fundamentalmente a Arabia Saudita, o sea, saben ya toda la situación que se dio, y han atacado, por supuesto, todos los barcos que se encuentran aquí en el Mar Rojo, o sea, no, nadie duda de eso. Lo sorprendente de todo esto es que este misil lanzado desde Yemen ha recorrido una distancia de más de 2.000 kilómetros, queridos amigos. O sea, este Yemen aquí, básicamente Yemen, y desde aquí, desde este momento hasta este punto que está aquí, fue el ataque lanzado sobre Israel, alcanzando incluso importante infraestructura. Es algo que me llama mucho la atención, porque estos misiles hipersónicos lanzados desde justo este punto que está aquí, es imposible que los yemeníes tengan esta tecnología sin haber sido ayudados por alguien más. No estoy afirmando directamente que haya sido Rusia, solo estoy diciendo lo siguiente. ¿Y qué tal si esta tecnología a los hutíes tal vez se lo proporcionaron los iraníes? Tal vez. Pero ¿qué tal si esa tecnología se lo proporcionó? No sé, estoy aquí un poco especulando, ¿no? Pero ¿qué tal si esa tecnología se lo administraron los rusos? ¿Sí? Bueno, lo cierto es que la muestra, bueno, no sé, yo no puedo afirmarlo ni negarlo, se los dejo a ustedes en los comentarios para que ustedes lo comenten en el chat. Lo cierto es que este misil hipersónico, los hutíes no podrían haberlo logrado sin esta tecnología importante de misiles. ¿Sí? Repito, tal vez fueron los iraníes. Ahora, para terminar con este punto, esto simplemente es una muestra de lo que podrían alcanzar diferentes países en el mundo si en realidad Rusia les brinda esa tecnología, ¿sí?, de esos misiles a organizaciones, milicias, países que sean de todas maneras hostiles hacia, digamos, Gran Bretaña, Estados Unidos. Esta vez fue Israel, con esto que recorrió más de 2.000 kilómetros. Miren la distancia enorme que recorrió ese misil hasta Israel. Aquí está Yemen, miren la distancia. Aquí está Israel y justo aquí en Tel Aviv, no recuerdo si fue Tel Aviv, en realidad se decían que iban a atacar una importante localidad en Jaffa, en realidad fue aquí, en Tel Aviv, y bueno, fíjense, aquí están, el misil llegando. Lo voy a poner bien breve, queridos amigos, ya he sido censurado por esto, pero quería mostrarlo porque creo que me parece importante, pero ahí está, ¿sí? Se habla de incluso 9 heridos, al parecer un nodo ferroviario fue alcanzado, como pueden observar, ¿sí? Aquí lo pueden ver mejor. Ustedes podrán decirme mejor, pero bueno, lo que les quiero decir con todo esto, mis queridos amigos, es que esto simplemente es un anuncio y una muestra para los Estados Unidos, para Gran Bretaña, para todos estos países que le quieren suministrar misiles a Ucrania para que ataque a Rusia, para todos estos países que quieren que con estos misiles de largo alcance lleguen al territorio de la Federación Rusa, pues Rusia puede decirles, si ustedes hacen esto, aquí les doy una muestra de lo que podemos lograr, pero no contra Israel, sino contra sus bases en Irak, sus bases en Siria, sus bases en África, sus bases en cualquier parte del mundo con tecnología de misiles, queridos amigos. Ahí se los dejo. Hoy me quise despedir de una manera diferente, no con el territorio ucraniano, sino con algo que está pasando en otra parte del mundo. Espero que les haya gustado. Miren la distancia. Desde Yemen hasta Israel, los hutíes son realmente de armas tomar. Y bien, amigos, con esta información que no tiene nada que ver con, bueno, al menos no de manera directa, ¿no? Tal vez un poco sí indirectamente, con el conflicto en Ucrania, pues nos vamos ya. Queridos amigos, para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Hasta la próxima, queridos amigos.